Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno estar una vez más en la casa del Señor. No es un domingo más, es un domingo menos, porque cada vez estamos más cerca de que el Señor venga por su iglesia o, si el Señor lo determina, de ir uno a uno pasando a su presencia. Esta mañana vamos a hablar sobre el duelo. Vamos a hablar sobre el duelo. No solamente es a raíz de que mi hijo ya tenga un año de estar con el Señor. Es que a lo largo de este año varias personas también han pasado a la presencia de Cristo. Y a veces lo que escuchamos es una confusión sobre qué es lo que sucede cuando una persona en Cristo muere. ¿Qué pasa con esa persona? Va directamente a la presencia del Señor, duerme hasta que venga la resurrección, como dicen otros, simplemente desaparece porque es energía y ya no va a estar más nunca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia referente a esto? Y yo sé que lo que vamos a hablar ya muchos lo han escuchado 1, 2, 3 y 10 y 1000 veces. Pero a veces no se trata meramente de escucharlo, se trata de tomarlo, de abrazarlo, de analizarlo, de estudiarlo, de meditarlo de una manera personal para poder no solamente que nuestro corazón tenga consuelo, sino también poder consolar a otros. Al hablar del tema, lo tengo que tratar desde el punto de vista cristiano. No voy a hablar desde el punto de vista mundano porque nuestra perspectiva, nuestra fe, las escrituras, nuestro Dios, nos hacen verlo desde un punto de vista distinto a lo que el mundo quiere decir que es la muerte. Entonces lo vamos a tratar desde el punto de vista cristiano. ¿Cuál es el punto de vista cristiano? Bueno, es muy similar al punto de vista mundano, pero el punto de vista mundano le falta una cosa: esperanza. El cristiano tiene esperanza, el mundano no tiene esperanza. Y cuando estoy hablando de esperanza es de lo que la palabra en sí tiene su significado: esperar. ¿Qué es lo que espero? No lo espero como una posibilidad, lo espero como una realidad. ¿Qué es lo que espero? Bueno, lo que espero es lo que Dios me dice que tengo que esperar, no lo que a veces el hombre trata de deducir qué es lo que está pasando. Hay una certeza espiritual. La muerte, sin importar si soy cristiano o no cristiano, siempre va a producir un dolor en las personas que pierden al ser querido. Ahora, es difícil ver la magnitud o el efecto o el trauma que va a causar en la persona, en el familiar que queda. Todo depende de su cercanía. Bueno, es que un padre y una madre pueden sufrir más por la muerte de un hijo. Puede ser, porque hay padres y madres que ni siquiera se dan cuenta que tienen hijos. Hijos mueren y ellos siguen adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado. Entonces, no necesariamente la relación como tal va a expresar el dolor que yo pueda tener. La muerte de un cónyuge, bueno, en lugar de dolerle, lo puede agradecer, que es lo que pasa con algunas personas. Lo que quiero decir es que depende de mi relación con la persona que el Señor ha llamado, así va a ser mi dolor. Cuanto yo amo a esa persona, la magnitud del amor que tengo yo por esa persona, así va a ser la magnitud del dolor que yo voy a tener por la muerte de esa persona. Dice la Biblia que el amor es sufrido. Ahora, como creyentes no podemos esperar no sufrir, vamos a sufrir.
Cuando alguien le diga, no, a mi hermano, no llore, tranquilo, él ya está descansando con el Señor. Es que yo no estoy llorando porque está descansando con el Señor, eso me goza, eso me da esperanza. Lloro porque no está más. Lloro porque no le puedo abrazar. Lloro porque ya no podemos caminar juntos, hacer cosas juntos. Lloro porque me hace mucha falta. Lloro porque necesito a esa persona. Tenía dependencia de esa persona y esa persona no está más. Ahora me encuentro perdido, me encuentro enredado en mis pensamientos, no sé cómo hacer, no sé cómo seguir adelante, porque esa persona no está. Y no sé cómo arreglármela sin esa persona. Y tengo que aprender a vivir sin esa persona y eso es un colapso emocional también. Es difícil. Cristianos o no cristianos, es sumamente difícil. Algunos, cuando pierden al ser querido, se afligen, lloran, se lamentan, se entristecen por algún tiempo. Pero a veces pasa el tiempo y ya no vemos que la persona esté ni afligida, ni triste, ni llorando, simplemente siguió. Tal vez compartimos el mismo difunto, o sea, la misma persona se nos murió en la familia y hay algunos que siguieron adelante como si nada hubiera pasado, dice el otro. Y hay otros que se quedan llorando y lamentando por meses y años que esa persona no está y no entienden cómo los otros siguieron adelante y hasta se enojan con los que siguen adelante y hasta se enojan porque dicen que no están recordando a la persona, que no hay memoria de la persona, que se olvidaron de la persona y estos trabajan el resto de su vida para que la memoria de ese ser querido no se pierda y viven en un luto continuo hasta que se mueren, solo pensando en que ese ser querido no quede olvidado. Es que la muerte es complicada emocionalmente. Y no podemos señalar ni juzgarnos por cómo reaccionan unos o cómo reaccionan otros. Todos tenemos muertes en la familia, pero es que hay muertes más traumáticas que otras. Se me murió el abuelo, bueno, pero no tenía cercanía con el abuelo. Se me murió el abuelo, bueno, pero mi abuelo fue el que me crió. Es una diferencia terrible. La muerte es dolorosa por donde quiera que la veamos. Los primeros 2 meses son terribles. Cuando a usted se le muere un ser muy querido, los primeros 2 meses son traumáticos, terribles, horribles. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay cómo sosegar el corazón. La aflicción no la podemos sobrellevar. Pasan esos 2 meses y llega usted y empieza a extrañar a la persona. Y de un momento a otro, usted llega a la casa y se le olvidó que la persona estaba muerta y va a buscarle al cuarto y camino al cuarto se acuerda que ya no está. O levanta el teléfono y le va a llamar y se acuerda que ya no está. Y el golpe emocional ahí es terrible, es completamente terrible. Tal vez a usted no le ha pasado, tal vez usted ha visto gente muy cercana que ha muerto y no ha recibido ese dolor tan grande, pero en algún momento, si no le ha pasado, le va a pasar. Juzgar cómo actúan los demás, hermanos, es algo que no nos corresponde. Dice la palabra de Dios que hay que llorar con los que lloran. Y a veces el mejor consuelo que puede tener una persona que ha perdido a alguien es que otro venga y lo abrace y llore con él. Lloremos juntos. Dolámonos juntos.
Yo no tenía ese amor que usted tiene por esa persona que murió, pero yo lo amo a usted, y por amor a usted y por el dolor que yo veo que usted tiene, me duele también el corazón y el alma y lloro con usted. Y eso sí que hace falta en nuestros tiempos. A veces cuando una persona muere, agradecemos a las personas que llegaron a acompañar en la vela, agradecemos a las personas que llegaron al funeral, y ese día que murió y al día siguiente, los dolientes están acompañados, pero el día que sigue ya no hay nadie. El tercer día están solos, ya nadie les está acompañando, todos siguieron el camino. Y todos asumen que la persona que quedó con el dolor está bien, que no pasa nada. Él es muy cristiano, muy cristiana. Se logra levantar rápido esto, no pasa nada, claro que pasa. Lágrima tras lágrima, dolor tras dolor, angustia. No se pueden elegir los recuerdos de la persona que partió. Quisiéramos recordar solo las cosas buenas, pero lo que viene, lo que asalta, lo que abraza, son los recuerdos, los pensamientos de dolor, de tristeza, de aflicción que se pasaron. Y hay un momento de esos 2 meses de locura terrible, donde no se sabe cómo levantarse para seguir adelante. Es el duelo. Pero lo llamaríamos mi duelo, porque el duelo es muy personal. Con la muerte de mi muchacho, de mi hijo, yo les puedo hablar del dolor de un padre en mi relación con mi hijo. Pero yo no les puedo hablar del dolor de mi esposa como madre. No soy madre. Y no puedo comprender el dolor que una madre puede sentir tan terrible de que esa criatura que estuvo en su vientre ya no esté más. Por eso hablo de mi duelo, de mi experiencia, pero que comparte similitudes con las experiencias de otros. Como le digo, los 2 primeros meses normalmente van a ser terribles. Después van a venir unos meses de añorar, unos meses donde nos hace falta la persona que no está. Y para terminar el primer año es como aprender a vivir sin la persona. El primer año es un terremoto. Es un terremoto. Para esos dolientes que no saben tener consuelo, es un terremoto. Y a veces ese primer año se alarga a 2 años. Por eso es que cuesta ver que las personas avancen. Es que la persona se quedó el día que se le murió el ser querido. Pero tenemos que aprender a comprender todas estas cosas. Va a llegar un momento, hermanos, antes de empezar a darle las citas bíblicas, pero va a llegar un momento en que tenemos que despedirnos de la persona. Unos se van a despedir, otros no lo van a hacer. Mi hijo ya no es parte de mi presente. No importa lo que yo haga, lo que deje de hacer, no importa cuánto lo llore o lo deje de llorar, él no va a ser ya más parte de mi presente. Y tengo que reconocerlo. Digo reconocerlo, aceptarlo no es tan fácil, pero tengo que reconocerlo. Pero mi hijo no va a ser parte de mi presente, pero sí va a ser parte de mi futuro. Y eso trae consuelo al corazón, esperanza. Ahora, yo no sé qué tan largo está mi futuro, es capaz que el Señor me llama hoy y hoy mismo lo voy a ver.
pero tengo que entender, Él no es parte de mi presente. Y para poder seguir adelante, porque hay cosas que seguir haciendo, familia que seguir atendiendo, que seguir cuidando, ministerios que el Señor nos ha llamado, que necesitan de toda nuestra atención, de todo nuestro cuidado. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a continuar. Que nos devuelva el gozo de la salvación, porque se ha perdido, no la salvación, el gozo. Y que Espíritu Noble me sustente, o sea, ser llenos del Espíritu Santo para poder avanzar, para poder seguir adelante. Hay una incapacidad emocional que se va prolongando a veces antes de la muerte de una persona, por las condiciones que sean, y después de la muerte de una persona. Pero tenemos que recordar que como creyentes estamos llamados a cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado y hacerlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque de otra manera no se puede lograr. Hay personas que dicen, Señor, yo quiero ya seguir adelante. Hay otros que se rehúsan a seguir adelante y van a permanecer en un luto perpetuo. Bueno, no vamos a señalar si está bien o está mal. Estamos hablando de la necesidad que un hogar tiene a veces de que mamá siga adelante, de que papá siga adelante, en un trabajo de que la empresa pueda seguir adelante, porque se necesita que la persona que está ahí de luto, que es la cabeza de esa empresa, empiece a razonar bien las cosas y que todo empiece a marchar como debe ser. Y por eso debemos de estar orando por las personas. Mira, es que a esa persona se le murió a alguien hace 9 meses. Para usted 9 meses son muchos. Para esa persona se le murió ayer. Y necesitamos tener misericordia, tener compasión, no olvidarnos de esas personas. Conversaba con mi hermano Graving, el miércoles mi muchacho cumplió 1 año. Y no es, aunque haya sido el 27, es un nuevo 27, no es el que murió mi hijo. Y no quería pasar por esa parte. Y yo sabía que podía ser del 27 un día distinto, feliz, dichoso, pero ¿qué va? Sin darme cuenta, la espiral me consumió. Y fue una semana terrible, horrible. Horrible, por todo lado que la viera era horrible, pero todo el mes de septiembre estaba esperando ese día, así que fue un mes horrible. Porque el corazón todavía está ahí, con dolor. Yo sé que tengo que seguir, pero necesito que Dios en su misericordia me ayude a continuar. Se sigue llorando, y no sé cuánto más durará eso, pero tiene que haber una disposición de avanzar. Ahora, ¿avanzar a qué? Avanzar a servir al Señor. Sin resentimientos. Hay gente que se enoja con Dios porque se llevó a la persona querida, ¿no? Con Dios. ¿Y quién se puede enojar con Dios? Es un necio nada más, ¿verdad? Hay que levantarse para servir a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Porque en mi vida no se acabó. Dios llamó a mi hijo, pero no me llamó a mí. Dios llamó a la madre, pero no llamó al hijo. Dios llamó al esposo, pero no llamó a la esposa. Dios llamó al amigo. Yo tengo que seguir, tengo una tarea. Y tengo que cumplir con la tarea. Y a veces necesitamos entender que la familia ha estado abandonada por mi dolor. Yo necesito volver a mi familia y abrazar a mi familia porque ellos me necesitan a mí. Dios me tiene ahí para ellos. Y necesito volver al trabajo y dar lo mejor por el trabajo porque Dios me tiene allí.
y el trabajo, mis compañeros necesitan lo mejor de mí en lo que estoy haciendo. En los ministerios de la iglesia también, obvio. No es la misma experiencia para todos, mi hermano. Hay un shock cuando llega el momento, hay negación. No quiero aceptar que pasó, pero ni modo. Hay enojo, a veces ira, molestia terrible. ¿Por qué tuvo que morirse? Hay una tristeza y un dolor que nadie puede explicar por el asunto, hasta que llegue el momento de tener que aceptar lo que pasó para poder seguir adelante. Esto es una experiencia general, a veces no en ese orden, pero esto es una experiencia para todos. Sé que voy para un lugar donde está mi hijo y ahí no hay despedidas. Ya no nos vamos a separar nunca. No hay despedidas. Bendito sea el Señor por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cristiana, ¿ok? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Duerme hasta que el Señor la resucite? ¿Qué sucede con esa persona? Bueno, más que sentarnos aquí a analizar humanamente y tratar de deducir con una mente humana que es diferente a la de Dios, porque el pensamiento de Dios es superior a mi pensamiento y el camino de Dios más alto que mi camino, entonces mejor busco qué me dice la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Recuerdan ahí en Lucas capítulo 16 la parábola del rico y Lázaro? Dice que murió el rico y luego murió Lázaro. ¿Está hablando de muerte qué? Física. Pero sigue contándome la historia. Algunos dicen que es una parábola. Esto no es una parábola, el Señor no la anuncia como parábola. Es un suceso que ocurrió, el Señor extiende ese suceso para que lo comprendamos, la muerte. Y el Señor me enseña en esa parábola, en Lucas capítulo 16, verso de 19 en adelante, me enseña en esa parábola que después de la muerte hay conciencia de las personas. O sea, el alma de la persona no está inerte, no está muerta, no está dormida. Y dice que el rico estaba en un lugar de condena, afligido, triste, y que levantó sus ojos y vio a Lázaro, y Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. No voy a entrar en lo que es los detalles de la historia como tal, solo señalar la conciencia que existe después de la muerte. ¿Okay? Lo que murió físicamente es la habitación donde tantos años estuvo esa alma. Eso es lo que duerme. Pero el alma sigue atenta. El alma está despierta. El alma de mi hijo está despierta. El alma de esa persona que usted perdió está despierta. ¿Okay? El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y mi hijo está sentado con Él en los lugares celestiales. Atento, Él está despierto en este momento. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Vamos a estar revisando algunos textos. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Hace muchísimos años un hermano me decía, no, es que la persona duerme hasta que el Señor lo resucite. Le digo, sí, el problema es que hay un versículo ahí que no me deja pensar como usted piensa, y es Apocalipsis 6:9, que dice la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué fue lo que vio debajo del altar? Las almas de los que habían sido muertos. El cuerpo está muerto, pero el alma está ahí.
debajo del altar y vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban. ¿Quiénes clamaban? Quiere decir que las almas estaban despiertas, vivas, ahí en la presencia del Señor, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? El punto, no me voy a desviar con la interpretación del texto, sino, una vez más, las almas están despiertas. La persona sigue viva. El alma de la persona sigue viva. En Lucas, en el capítulo 23, voy a parafrasear algunos, ¿verdad? En Lucas capítulo 23 está el Señor Jesucristo crucificado con dos ladrones. Y uno de los ladrones, arrepentido, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor en el texto? De cierto te digo hoy, ¿estarás conmigo en el paraíso? No, ¿verdad? Ahí puse una coma que parece como que ese "estarás conmigo en el paraíso", quién sabe cuándo va a ser. Esa coma no existe, algunos la quieren poner. De cierto te digo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es algo continuo. ¿Cuándo iba a estar en el paraíso? Ese mismo día, después de la muerte, vamos a estar juntos en el paraíso. Esto es lo que la palabra del Señor me va diciendo. O como lo dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:8. Pablo fue un trabajador insigne del Señor y daba con todo su esfuerzo, pero había momentos en que Pablo decía: ¡ay, pero cómo quisiera estar con el Señor! ¿Cómo quisiera estar con el Señor? Y dice: pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Se acabó mi carrera aquí, ya no tengo más luchas, voy a ir a disfrutar, a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Así que debemos entender, hermanos, que una persona está compuesta de dos elementos: uno orgánico, uno espiritual. Lo que duerme es el orgánico. Lo que continúa despierto, activo, es el espiritual, en la presencia del Señor, si es salvo. ¿Okay? Es lo que vamos viendo o descubriendo, lo que nos van diciendo las Escrituras. Ahora, hay personas que dicen que la parte orgánica, ¿para qué sirve? Eso es basura, y empiezan, a hablar muy mal, supuestamente, del cuerpo de una persona, y Dios dice que ese cuerpo va a resucitar. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses 5:3 en adelante, a la final trompeta, los muertos, esos cuerpos muertos en Cristo resucitarán primero y se van a unir en el aire con su parte espiritual, y así van a estar siempre con el Señor. Así que tampoco menospreciemos eso, que el Señor va a resucitar. Expresiones a veces muy necias, no pensamos lo que decimos o queremos que suene muy interesante. ¿Por qué duermen los justos? ¿Por qué mueren los cristianos? Y la respuesta es, humanamente, no sé, porque cada muerte es diferente, ¿verdad? Las razones de una cosa o de otra. ¿Por qué muere un cristiano? No lo sé. ¿Por qué muere un muchacho de 15 años? O un hombre que apenas ha cumplido 30. ¿Por qué? ¿Por qué muere un niño de 3 meses de nacido? No sé. No puedo expresarlo. Pero la palabra de Dios me da, una vez más, acudo ¿a qué? A la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me da, no un consuelo, pero me consuela. ¿Ven? Pero me da un porqué.
Isaías capítulo 57. Y dice la palabra de Dios, verso 1 al 3. Si tiene su lapicero, marque ahí un poquito, si tiene algo en que escribir. Dice Isaías 57. Perece el justo, muere el justo, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué me está diciendo el Señor? El Señor sabe qué es lo que venía para esa persona. Y el Señor dice, delante de la aflicción es quitado el justo. Tal vez es la misma aflicción que usted y yo vayamos a tener, pero a veces la persona no va a soportar esa misma aflicción. Hay unos que tienen más capacidad de resistencia, y que tienen más capacidad de fe, que se pueden fortalecer más, etcétera. Hay otros que no tanto. Y entonces el Señor dice que es quitado de la aflicción. Va a un lugar donde no va a pasar por esa aflicción, sino donde va a disfrutar fortaleza, consuelo, paz directamente del Señor Jesucristo. Entonces dice, delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y entonces aquí tenemos un ¿por qué? ¿Por qué? La muerte, como tal, hermanos, cuesta mucho aceptarla, ¿verdad? Hay algunas personas que optan por quitarse la vida. Eso no es que están aceptando la muerte, es que no saben por alguna razón cómo vivir. Y no voy a señalar si una persona que hace esto es cobarde o no es cobarde. Yo no estoy en la mente de la persona, ¿ok? No me toca a mí juzgar. Sin embargo, todos entendemos o vemos que la muerte es algo que no nos gusta. La muerte ideal, ¿cuál sería? Sabiendo que la muerte no era parte del plan de Dios al principio, ¿verdad? La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte ideal, ¿cuál sería? Bueno, vivir todos los años hasta el cansancio, haber disfrutado de todas las cosas hasta el cansancio y estar aburrido de todas las cosas y un día dormirme y no despertarme más. Esa sería la muerte ideal, sin dolor, sin nada, simplemente ahí pasó. Luego de ese tipo de muerte supuestamente ideal, todas las demás muertes vienen teniendo algún tipo de aflicción, ¿verdad? De trauma, de dificultad. Pero la muerte hay que aceptarla. No que me quiera morir ya, hay que aceptarla cuando el Señor determine que la muerte ha llegado, que el día me ha alcanzado, que el tiempo de estar con el Señor ya está presente para mi vida. Y por más que grite y por más que haga lo que quiera hacer, siempre y sencillamente el Señor ya lo determinó. Hermanos, oremos y hagamos vigilia y hagamos aquí y hagamos allá para que el Señor no se lleve a esa persona. Bueno, primero se lo va a llevar a la gloria. No es que se va a condenar. Pero en segundo lugar, si ya Dios determinó que se lo va a llevar, no hay absolutamente nada que podamos hacer para que Dios cambie de opinión, ¿cierto? Es Dios, sabe qué es lo mejor para mí, sabe qué es lo que me conviene. Lucas capítulo 2, verso 29.
Lucas capítulo 2, verso 29. Bueno, voy a leer un poquito atrás para poder entender lo que sucede. Me voy del 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Jesucristo, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este es el que vamos a ponerle la mirada. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. ¿Qué aceptó ahí este hombre? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Llegó mi tiempo y lo acepto. ¡Qué madurez! La muerte hay que aceptarla. Y para ir terminando por cuestiones de tiempo, porque el tema sería para desarrollarlo muy bonito, pero vámonos al Salmo 116. Mientras que acá nos lamentamos por el dolor de perder un ser querido cristiano, sigo hablando desde el punto de vista de un creyente. Salmo 115. Salmo 116. Creo como que se me perdió la cita. Ya, aquí está. Salmo 116, 15. Y dice, simple y sencillamente, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo mira Dios cuando un creyente muere? Estimado, estima, valora, porque en ese momento que muere físicamente, su alma está entrando a la presencia divina de nuestro Señor. Todo esto me consuela, me fortalece y me anima. ¿Sí? No quiere decir que no siga sintiendo dolor en mi corazón. Sigo sintiendo mucho dolor en mi corazón. Pero bendito sea el Señor, que ahora está con él. Y el mismo David dijo cuando se le murió un niño bebé, ¿verdad? Él no viene a mí, yo voy a él. Y eso es lo que va a ocurrir. Tomemos estas cortas palabras, porque por cuestión de tiempo no podemos abrirlo más, como para introducirnos en el tema, como para analizar un poquito más el detalle de cada esto, porque todos los días nos vamos a ir encontrando con personas que pierden a alguien y a veces no sabemos qué decirle.
no sabemos cómo entender la muerte, no sabemos cómo acompañarle en su dolor. Y los creyentes debemos de estar preparados para esta función. ¿Verdad? Y sobre todo que esto nos ayude a quienes todos los días, no oraba así hasta que perdí a mi hijo. Luego de que perdí a mi hijo ya es una oración diaria. Señor, consuela, fortalece, anima, levanta a todos los que tienen el corazón quebrantado, a todos los que están de luto. Y me acuerdo de algunos hermanos y hermanas en esto y los presento delante del Señor, porque sé que no es algo fácil, pero que el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante una vez más. Amén. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, agradecidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, agradecidos por tu Espíritu Santo, que trabaja en nuestros corazones, nos perfecciona, nos madura a través de las Escrituras. Te pedimos, Padre, sabiduría de lo alto para poder recibir el consuelo de tu palabra, el abrazo al corazón que tantos hermanos y hermanas están necesitando, la fortaleza para levantarnos y poder de nueva cuenta asumir las responsabilidades que nos has dado a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel ministerial. Te pedimos, Padre, que nuestro dolor, que nuestra experiencia pueda ser útil para consolar a otros que están empezando a caminar por ese dolor, o que en algún momento, Señor, lo vayan a pasar. Te rogamos, Padre, que podamos, con madurez espiritual, aprender a ver la muerte con los ojos tuyos, no con los ojos del hombre en los cuales no hay ninguna esperanza, pero sí con tus ojos. Escuchar con respeto, con seriedad y abrazar lo que dice tu palabra, sabiendo, Padre, que estos seres amados que han muerto en Cristo están en nuestro futuro y que cuando estemos allá con Jesucristo, nunca más nos vamos a separar. Gracias, Padre. Gracias por este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.